tema que nos convoca hoy, que son las investigaciones por delitos de lesa humanidad cometidas en la República Argentina en lo que llamamos el periodo de terrorismo de Estado en nuestro país. ¿Y cuál es la génesis de toda esta problemática? Uno muchas veces hace un análisis simplista desde un punto de vista histórico-político de esta situación y cree que todo comenzó un 24 de marzo de 1976 cuando se produce la interrupción del gobierno democrático de la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón y se produce un golpe de Estado que pone en el gobierno a distintos militares en lo que nosotros llamamos dictadura cívico-militar. Algunos más ampliamente hablan de una dictadura cívico-eclesiástica militar, otros hablan de una dictadura cívico-eclesiástica militar empresarial. Yo prefiero llamarlo dictadura cívico-militar porque, digamos, es un poco más sintético y me parece que un poco congloba lo que sucedió a partir de ese 24 de marzo. Pero bueno, recién lo hablábamos con Carlos, no es que el 24 de marzo de 1976 unos militares malvados bajaron en un plato volador en el territorio nacional y dieron un golpe de Estado asumiendo el poder en nuestro país. Obviamente uno podría retrotraerse históricamente a un proceso muy largo que viene desde nuestra propia organización nacional, pero yo particularmente prefiero hablar de algo muy concreto. En nuestro país, sobre fines de la década del 50, principio de la década de 1960, del siglo pasado, del siglo XX, comienza a tener vigencia dentro de determinados sectores con mucha influencia dentro de nuestra Iglesia Católica, una iglesia todavía preconciliar, preconcilio Vaticano II, y con algunas concepciones muy integristas de lo que debía ser la integración entre Iglesia y Estado, de lo que eran los peligros de procesos revolucionarios que se habían comenzado a dar en algunas partes del mundo, en Indochina, en Argelia, en Cuba, pero que no habían tenido ningún tipo de repercusión, ni siquiera afloramiento en la República Argentina. Es así que en nuestro país, en esta época, fines de los 50, principios de los 60 del siglo XX, comienza a tener muchísima influencia determinados autores que comienzan a ser o comienzan a instruirse a partir de esos autores tanto a miembros de la jerarquía eclesiástica como particularmente a muchos miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Sobre fines de la década del 50, los oficiales argentinos, del ejército argentino particularmente y principalmente, empiezan a viajar mucho a Francia. Todos creemos que el origen de toda esta doctrina represiva tiene su génesis en lo que fue las escuelas de las Américas en Panamá, donde los militares latinoamericanos se entrenaban bajo la órbita de las Fuerzas Armadas norteamericanas de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, esto no es así. Los oficiales del ejército argentino empiezan a viajar a Francia y empiezan a emerger como oficiales del Estado Mayor francés. Uno de los primeros oficiales del ejército argentino que se gradúa como oficial del Estado Mayor francés es el general Alcides López Aufranc, un militar que llegó a general de división, que fue comandante del primer cuerpo de ejército durante lo que se conoce o algunos llamamos la dicta blanda, digamos, para
para compararlo históricamente con lo que fue después la dictadura de Videla, Viola, Galtieri, aquella revolución argentina que tuvo origen en el golpe de Estado que da el general Onganía y que tiene 3 presidentes militares previo al proceso democrático de 1973, que son el general Onganía, el general Levingston y el general Lanusse. Bueno, Alcides López Aufrán, que es un personaje muy importante de este proceso dictatorial revolucionario, entre comillas, y es el primer oficial que emerge como oficial del Estado Mayor francés y es quien empieza a introducir toda la doctrina que las Fuerzas Armadas francesas habían empleado primero en la guerra en Indochina y posteriormente en la guerra en Argelia. Es lo que se conoce como la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria, que tiene como su principal mentor a un militar francés que es el coronel Roger Trinquier, quien introduce todos estos planteos de una nueva guerra, la guerra moderna. Su principal obra se llama La Guerra Moderna, y que el planteo básico es que las estrategias y las tácticas de guerra ya no son entre ejércitos convencionales, sino que son entre fuerzas armadas y fuerzas revolucionarias que pertenecen generalmente a la misma población del país donde ese conflicto se está planteando. Y que el enemigo ya no es un enemigo identificado con un uniforme distinto al uniforme del Ejército Nacional, sino que es un enemigo que está totalmente camuflado, que se camufla dentro de la población. Entonces la población en general es quien termina siendo sospechosa y termina siendo un ámbito o un lugar, digamos, las sociedades donde este conflicto se va a dirimir. También hay autores dentro muy influenciados de todo lo que era el antimarxismo imperante en aquel momento. Jean Ausset es un autor que tiene una obra que se llama el marxismo-leninismo, muy seguido por muchos integrantes de la Iglesia Católica, muy integristas, digamos, estos sectores que creían que había una conformación y una aliación total entre lo que era el Estado y la Iglesia, y que después terminan produciendo hasta una propia decisión dentro de la Iglesia Católica, con un sacerdote francés, un obispo francés, Monseñor Lefebvre, que termina escindiendo una parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bueno, últimamente ha vuelto nuevamente toda esa parte que se había escindido el lefebrismo a la Iglesia Católica. Pero lo importante de todo esto es que todas estas obras y todo este adiestramiento de los militares argentinos en estas prácticas, en estos nuevos manuales de guerra y de ver a la población en general como un lugar donde en cualquier lugar podía haber un enemigo que trataba de destruir a la sociedad, se produce en la República Argentina antes de que los procesos revolucionarios o las primeras organizaciones armadas empezaran a tener algún tipo de incidencia en la vida política argentina. Digo esto porque esto es un proceso que debe verse o debe mirarse como una película, ¿no? Nosotros muchas veces nos quedamos en la fotografía del 24 de marzo de 1976 y creemos que ese proceso comenzó de un día para el otro. Esto fue un proceso lento, que fue avanzando, que fue permeando dentro de las Fuerzas Armadas Argentinas, que estuvo muy influenciada por muchos sectores de poder económico que querían no solamente conservar determinados privilegios, sino avanzar sobre determinadas situaciones que se vivían en la década del 60 y
quienes pintamos canas y éramos niños en aquel momento o adolescentes en la década del 70, principio de la década del 70, conocimos un estado de bienestar en nuestro país que lentamente, a partir del 24 de marzo del 76, se fue fumando, sin que nunca se pudieran recuperar los niveles de integración, de consumo, de posibilidades de ascenso en nuestra sociedad. Entonces, digo, bueno, esto un poco para introducir la temática. Los juicios por delitos de lesa humanidad que se sustancian en la República Argentina, y por eso quería hablar de esta situación, no solamente se refieren a hechos producidos a partir del 24 de marzo de 1976. Hay procesos que están en marcha y que se pusieron en marcha en nuestro país que investigan y que juzgan y que tratan de llevar a juicio y de obtener condenas sobre situaciones que se produjeron en nuestro país con anterioridad a este periodo que va entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, en que asume el gobierno del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Es más, hay algunas situaciones que se han llevado a juicio y que están en investigación, que han sido catalogados y se han sido equiparados a delitos de lesa humanidad y que ocurrieron con posterioridad al 10 de diciembre de 1983, y me voy a referir en unos instantes a ello. Pero bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, juzgamientos que ya se han realizado sobre lo que se conoce como la masacre de Trelew, el 11 de agosto 22 de agosto de 1972, un grupo de presos políticos intenta evadirse del penal de Rawson, intentan huir a la República de Chile primero. Bueno, algunos lo consiguen, llegan al aeropuerto de Trelew, parten en un avión, algunos no pueden salir, otros quedan en el aeropuerto y llegan tardíamente por un desencuentro que hubo, una falla, digamos, en esta fuga. Digamos, estamos hablando de presos políticos que estaban detenidos durante esa dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse, son capturados vivos en el aeropuerto de Trelew y otros en el propio penal de Rawson, y son fusilados por la Armada Argentina en la base Almirante Sar en Trelew. Ese hecho, que se conoce como la masacre de Trelew y que ocurre muchos años antes, 4 años antes del año 1976, fue llevado a juicio y fueron condenados varios de los autores materiales de los hechos por los delitos de homicidio, y fueron considerados esos hechos como delitos de lesa humanidad, y por lo tanto, por ser considerados como delitos de lesa humanidad, que son delitos que ofenden, digamos, a la humanidad toda y no a las personas en particular por los homicidios o por cualquier tipo de lesión a los bienes jurídicos tutelados por el Código Penal, no rigen a su respecto algunas normas que rigen respecto de los otros delitos, que es el decaimiento del Estado de perseguir esos delitos o esos crímenes por el mero transcurso del tiempo. Bueno, esto fue juzgado y son hechos que no ocurrieron a partir del 24 de marzo de 1976, sino que ocurrieron en el año 1972, muchos años antes, en periodo dictatorial, pero en 1972. En nuestra jurisdicción de Rosario, en el Juzgado Federal número 4 y en la Unidad de Derechos Humanos, estamos investigando y estamos intentando llevar a juicio un hecho ocurrido el 8 de octubre de 1973, durante el gobierno, todavía no había asumido su tercer mandato el teniente general Juan Domingo Perón, durante el gobierno provisional de Raúl Lastiri. Raúl Lastiri era el presidente de la Cámara de Diputados, y cuando se produce una acefalía por la renuncia del presidente Cámpora y del presidente Solano Lima,
y creo que también había renunciado quien era el presidente provisional del Senado, que era un senador demócrata cristiano, Allende era el apellido, no recuerdo el nombre actualmente. Asume quien era el presidente de la Cámara de Diputados en esa línea sucesoria, y en días posteriores a lo que fue el asesinato de José Ignacio Rucci, es asesinado en la ciudad de Rosario Constantino Racetti, que era un militante peronista, bioquímico él, una persona muy prestigiosa en la ciudad de Rosario, por una organización paraestatal, paramilitar, de lo que luego se conoció, porque todavía no se había autotitulado con ese nombre, AAA, una asociación paraestatal que se hacía llamar Asociación Anticomunista Argentina, dicen que esa era la sigla AAA, y Constantino Racetti es asesinado por miembros de esta agrupación. Bueno, ese hecho que ocurre en democracia también está siendo investigado y pretendemos ser llevado a juicio como un delito de lesa humanidad. En 1975, también durante gobierno democrático de la presidenta María Estela Martínez de Perón, se produce lo que nosotros consideramos fue una especie de globo de ensayo o de un intento de realizar un experimento de manera controlada en un lugar determinado durante un tiempo determinado, que ocurre en el sur de la provincia de Santa Fe, en Villa Constitución, donde hay un complejo siderometalúrgico muy importante, Somisa en San Nicolás, Acindar en la ciudad de Villa Constitución. Asume en el año 1974 una conducción gremial que era muy combativa en relación a lo que eran los posicionamientos de la empresa Acindar, una de las principales empresas siderúrgicas nacionales, cuya presidencia era ejercida en ese momento por José Alfredo Martínez de Oz, quien posteriormente, al asumir Videla como dictador, como presidente dictatorial el 24 de marzo de 1976, es designado ministro de Economía de esa dictadura. Bueno, esos hechos que ocurren en Villa Constitución y que tienen prolegómenos anteriores al 20 de marzo de 1975, pero se empiezan a desencadenar a partir de ese 20 de marzo de 1975 durante varios meses del año 1975, en el que grupos de paramilitares, de Policía Federal, del Ejército Argentino copan la ciudad de Villa Constitución, producen una cantidad de secuestros, detenciones y asesinatos muy importantes. También han sido investigados, están siendo investigados y ya han sido elevados a juicio con más de 35 imputados y más de 150 víctimas como delitos de lesa humanidad, y son hechos ocurridos durante el periodo democrático y previo al 24 de marzo de 1976. Obviamente todo lo que ocurre a partir del 24 de marzo de 1976 integra ya claramente lo que definimos como delitos de lesa humanidad cometidos durante el periodo de terrorismo de Estado. Pero con esto quería decir que el periodo de terrorismo de Estado en nuestro país no comienza el 24 de marzo de 1976. Hay un periodo muy importante anterior y un periodo posterior donde también se cometen delitos de lesa humanidad en el marco del terrorismo de Estado, que no fue desmantelado automáticamente y en un solo momento y en un solo instante a partir del 10 de diciembre de 1983, cuando asume el gobierno democrático del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. En relación a esto, todo ese proceso que se produce y que lo que fuera llamado o autodenominado por ellos proceso de reorganización nacional, instaurado a partir del año 1976 por esa dictadura cívico-militar, obviamente empieza a tener un decaimiento muy grande
en el año 1981 con una crisis económica que se produce durante el gobierno del dictador Viola, quien había sucedido en la presidencia al presidente Videla, y eso desencadena también un propio proceso dentro de ese mismo gobierno dictatorial, que es lo que lleva a la destitución del general Viola a fines de diciembre del año 1981 y a la asunción de Leopoldo Fortunato Galtieri como presidente dictador de esa dictadura cívico-militar. Lo que sucede a partir de allí es un poco más conocido, la dictadura cívico-militar que ya se ve, digamos, un poco acorralada por todo ese movimiento de derechos humanos que había nacido a partir de madres, de abuelas, que tenía como antecesor lo que era la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que había nacido allá por el año 1974-1975, que tiene un antecedente mucho anterior de la década del 30, que es la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ahora ha cambiado de nombre y es Liga Argentina por los Derechos Humanos. Tenía un desgaste muy grande por toda la repercusión que tenía en el exterior, todos los crímenes atroces que esta dictadura estaba cometiendo a partir del 24 de marzo de 1976 y aparte, digamos, todo este desgaste por este proceso y esta crisis económica que se había producido a partir del año 1981, lleva al gobierno militar a la aventura que ya es un poco más conocida de la Guerra de Malvinas. Obviamente producida la derrota de la batalla de Puerto Argentino, entra en crisis total el gobierno y el gobierno empieza a intentar una salida acordada a ese proceso. Es interesante a este respecto analizar que previo a abandonar el poder, el gobierno militar dicta una ley de autoamnistía donde ellos mismos disponen, por una llamada ley, no era ley porque no funcionaba el Congreso de la Nación, amnistiar todos los delitos que habían sido cometidos en el marco de ese gobierno, es decir, autoamnistiarse o autoperdonarse. En ese marco de esa ley de autoamnistía se producen distintas discusiones entre los partidos políticos que obviamente tenían mayores posibilidades de acceder al poder en las elecciones que estaban programadas para el mes de octubre de ese año. De manera previa a estos hechos se producen también determinados hechos que son enmarcados por esa dictadura cívico-militar en una especie de operativo, de operación psicológica para hacer ver a la población de que existía la posibilidad de lo que ellos llamaban un rebrote subversivo, es decir, que había determinadas organizaciones armadas o determinadas organizaciones de derechos humanos que se estaban infiltrando en los partidos políticos tradicionales y que eso era un peligro para lo que iba a ser posteriormente el gobierno democrático. En el marco de estos hechos es que ellos programan una serie de operaciones psicológicas donde, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba es secuestrado y asesinado Raúl Clemente Jagger. Eso ocurre en el mes de abril del año 1983, pocos meses antes de las elecciones, y en la ciudad de Rosario son secuestrados Cambiaso y Pereira Rossi, dos militantes peronistas. El ingeniero Cambiaso era una persona muy prestigiosa en la ciudad de Rosario, militante de una agrupación que era Intransigencia y Movilización Peronista, que estaban preparando, digamos, lo que iban a ser las elecciones internas del Partido Justicialista que se iban a celebrar previo a las elecciones de octubre de ese año. Esos hechos fueron hechos muy conmocionantes en nuestro país porque, digamos, parecía que un gobierno dictatorial que se estaba retirando, que había cometido cientos de crímenes, que habían producido 30.000 detenidos desaparecidos en nuestro país, de manera previa a retirarse producían estos hechos de secuestros y muertes. En esta situación,
el gobierno o el candidato, digamos, a presidente por el Partido Justicialista, que era Ítalo Argentino Luder, había dicho que de ser presidente, el Partido Justicialista iba a convalidar la ley de autoamnistía. Por su parte, el candidato a presidente por la Unión Cívica Radical, que era Raúl Ricardo Alfonsín, en toda la campaña había manifestado que en relación a lo que se llamaba en aquel momento guerra sucia, había que definir lo que eran 3 niveles de responsabilidades. Quienes habían emitido las órdenes, quienes habían obedecido las órdenes y quienes se habían excedido de las órdenes impartidas. Esto claramente se ve, y lo dice Alfonsín, cuando Alfonsín gana las elecciones el 10 de diciembre en octubre del 83 y asume el 10 de diciembre de 1983, envía al Congreso de la Nación un proyecto de reforma al Código de Justicia Militar que contemplaba estos 3 niveles de responsabilidad. No solamente contemplaba los 3 niveles de responsabilidad, sino que también contemplaba tiempos dentro de los cuales estos hechos atroces cometidos durante el periodo de terrorismo de Estado debían ser investigados y juzgados. Claramente el proyecto que envía Alfonsín a las cámaras legislativas contemplaba lo que luego se conoció como punto final y obediencia debida. Es decir, ese proyecto establecía que los crímenes de lesa humanidad debían investigarse durante un tiempo determinado y que, fenecido ese tiempo, decaía el derecho del Estado a investigar esos delitos, y también establecía que aquellas personas que habían obrado obedeciendo órdenes de la superioridad no iban a poder ser imputadas, ni juzgadas, ni responsabilizadas por esos hechos. Ese proyecto de ley fue reformado, tuvo media sanción de la Cámara de Diputados, fue reformado en la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores no tenía mayoría la Unión Cívica Radical, sino que la mayoría la tenía el justicialismo en alianza con algunos partidos provinciales. Y, digamos, al volver a la Cámara de Diputados y no tener la Cámara de Diputados el número suficiente para modificar las introducciones que le había hecho Senadores, que fue sacar obediencia debida, sacar los términos de caducidad, quedó sancionado como ley y fue promulgado por el Poder Ejecutivo. En ese marco es que se producen los juicios que todos nosotros hemos visto en la película 1985, ¿no? Este es el escenario, digamos, histórico-político en el cual se producen estos hechos. Obviamente se producen el juzgamiento a las 3 primeras juntas de gobierno militar. Se produce el juzgamiento de lo que fue el circuito del caso Camps, también con condenas. Y cuando los tribunales inferiores quieren comenzar a avanzar sobre las líneas inferiores de mando, todos aquellos que habían sido jefes de cuerpos de ejército, jefes de zonas, subzonas y áreas militares, y obviamente contra los autores materiales de aquellos hechos que se habían visto reflejados en los procesos judiciales en los cuales se enjuiciaron a las juntas militares de gobierno, en las cuales fueron juzgados Videla, Macera, y fueron condenados otros jefes militares. Empiezan lo que se conocen como los alzamientos cara pintada. Eso culmina en lo que nosotros llamamos leyes de impunidad, que es que a partir de los alzamientos cara pintadas, de estos alzamientos militares que se negaban a ser juzgados, al igual que habían sido juzgados sus superiores, se sancionan estas 2 leyes. Primero, una ley que se llamó Ley de Punto Final, que se sanciona sobre fines del año 1986, que establecía determinados tiempos
para llevar a juicio a las personas responsables por estos hechos, a los militares responsables por estos hechos. Bueno, obviamente cuando se sanciona y se promulga esta ley, los tribunales empiezan a acelerar, digamos, los tiempos procesales, y bueno, ante esta situación se vuelven a producir alzamientos militares, y finalmente luego de la Semana Santa del año 87 es que se produce la sanción de la ley de obediencia debida, donde quedaron exentos de responsabilidad todos aquellos que habían obedecido las órdenes del plan criminal que había sido instaurado por la Junta Militar el 24 de marzo de 1976. En este largo proceso tenemos algunas situaciones particulares que se van dando, que también se ven reflejadas en la película. Se crea una Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, una de las primeras medidas que toma el gobierno del doctor Alfonsín. Esta Comisión Nacional de Desaparición de Personas fue la encargada de tomar las denuncias sobre todas las víctimas y familiares de víctimas que se encontraban desaparecidas o que habían sido asesinadas. Y a partir de esa toma de denuncias y esa colección de pruebas es que el equipo que arma el fiscal Estracera y el fiscal Moreno Campo van seleccionando los casos que fueron llevados a juicio. Es decir, en el juicio de las juntas no se ven absolutamente todos los casos, sino que fueron juzgados solamente una serie de casos que fueron los que se consideraron sobre los cuales había mayor cantidad de prueba o de evidencia para que los comandantes pudieran ser condenados. Ahora, algo que se ve muy por arriba en la película es que la Comisión Nacional de Desaparición de Personas no arrancó de cero, sino que se hizo del acervo documental que tenían todos los organismos de derechos humanos. Los organismos de derechos humanos, madres, abuelas, la Liga, la APDH, familiares, el MED, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, venían desde el 24 de marzo y desde antes del 24 de marzo recolectando una gran cantidad de denuncias y de pruebas respecto de todos estos hechos atroces que venían ocurriendo en nuestro país. Entonces, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, aparte de nutrirse, no digamos en los miembros de la comisión, pero sí en las personas que eran las encargadas de tomar las denuncias de muchísimos integrantes de estos organismos de derechos humanos, también se nutrió de todo este bagaje informativo que tenían los organismos de derechos humanos. Porque si no, hubiera sido prácticamente imposible que en tan poco tiempo se hubieran podido llevar a juicio estos casos. Cuando comencé a hablar, dije que había sucesos que habían ocurrido y que son catalogados hoy y han sido considerados tanto por los juzgados federales de la Ciudad de Rosario como por la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación Penal como delitos de lesa humanidad con posterioridad al 24 de marzo, al 10 de diciembre de 1983. Concretamente me refiero a un hecho que ocurre en la Ciudad de Rosario en el mes de octubre del año 1984, ante determinada desconfianza que tenían los organismos de derechos humanos sobre la justicia federal, porque la justicia federal todavía no había renovado a sus jueces y la justicia de la provincia de Santa Fe ya tenía renovado su sistema de justicia. Ya los jueces penales habían cambiado, la mayoría de los jueces que habían estado durante el proceso llamado proceso de reorganización nacional durante la dictadura militar habían abandonado sus puestos porque no se les había acordado por la Asamblea Legislativa Provincial el acuerdo correspondiente. Realizan estos organismos de derechos humanos y particularmente la Delegación Rosario de la CONADEP una denuncia ante el juzgado de instrucción, en aquel momento a cargo del doctor Martínez Fermosel, sobre determinada documentación que había sido sacada del destacamento de inteligencia 121, que es el órgano, la unidad de inteligencia que corresponde a lo que era el área
militar 211 del segundo cuerpo de ejército en la ciudad de Rosario, todo el sur de la provincia de Santa Fe, que había sido llevada a determinadas casas operativas. Es así que se producen alrededor de 12 allanamientos, donde se secuestra una infinidad de documentación que acreditaba y que reflejaba tanto los procedimientos realizados, los nombres de las personas que habían sido detenidas con sus fotografías vivas y con sus fotografías ya asesinadas, los nombres de los grupos operativos que habían participado en esos hechos, y en una de los allanamientos que se realizan en una vivienda de calle Dorrego, muy cerca de los tribunales provinciales de la ciudad de Rosario, se secuestra una gran cantidad de elementos electrónicos, artículos del hogar, copas, enseres, todo aquello que las llamadas patotas se robaban en los procedimientos. Mucha de esa documentación fue llevada al juzgado del doctor Martínez Fermosel. Otras cosas no pudieron llevarse por la gran cantidad de elementos que eran, por ejemplo, estos que fueron encontrados en esta vivienda de calle Dorrego. Y pocos días después de estos procedimientos se produce el 8 de octubre, creo que esa es la fecha, un asalto por un grupo comando a los tribunales provinciales de la ciudad de Rosario. Son reducidas las custodias del tribunal, también a esta vivienda de calle Dorrego, donde habían quedado depositadas con una consigna judicial todos estos elementos. Son cargados todos en un camión, toda la documentación, todos los elementos, y son llevados y sustraídos del lugar. Días atrás, en un procedimiento de juicio abreviado, fue condenado un coronel retirado del ejército, Héctor Fructuoso Funes, que en ese momento ocupaba el cargo de jefe de inteligencia del Comando Segundo Cuerpo de Ejército, porque él en un procedimiento de juicio abreviado admitió su responsabilidad de haber recibido las órdenes de la jefatura del Comando Segundo Cuerpo de Ejército, estamos hablando gobierno democrático, y haber preparado, junto con personal del Destacamento de Inteligencia 121, todo este operativo que fue la sustracción de la documentación que acreditaba la responsabilidad de muchos de los autores de mano propia, es decir, los ejecutores de los secuestros, de los robos, de los asesinatos, de la privación ilegítima de libertad, de los tormentos, respecto de todos estos hechos que empezaban a investigarse a partir de las denuncias que se habían hecho en los organismos de derechos humanos y de las denuncias que se habían hecho en la CONADEP y que posteriormente fueron llevados a juicio. Entonces, vemos también que, digamos, hay hechos posteriores al 10 de diciembre de 1983 que también han sido considerados delitos de lesa humanidad, porque, así como dije que nada empezó el 24 de marzo de 1976, tampoco nada terminó absolutamente el 10 de diciembre de 1983. Los alzamientos militares posteriores son una muestra de ello, porque las sanciones de las leyes de impunidad, las llamadas leyes de obediencia debida y punto final, en realidad fueron leyes sancionadas a punta de bayoneta. Así, muchos años después, luego de que transcurrió este periodo donde era imposible llevar a juicio, salvo en algunos supuestos especiales, que eran en el caso de sustracción de menores, de supresión de identidad de menores, era imposible porque eran delitos que se seguían cometiendo, que no habían concluido, era imposible llevar a juicio estos hechos. Se produce también un periodo donde, a raíz de la presión de los organismos de derechos humanos, de determinadas denuncias que llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se producen lo que nosotros llamamos un proceso también de justicia transicional, como aquel proceso inicial que solamente llevó a juicio a las primeras juntas de gobierno, donde la Comisión Interamericana, a partir de un dictamen que da, establece la necesidad de que el Estado Nacional Argentino, en primer lugar, pueda restablecer una compensación económica en relación a las víctimas por los hechos padecidos, y también para los familiares de las víctimas que habían sido asesinadas o se encontraban desaparecidas, y eso es lo que da lugar a las llamadas leyes reparatorias,
que se dictan durante el gobierno del presidente Menem. Pero del mismo modo comienzan en nuestro país los llamados juicios por la verdad. No era posible llevar adelante a juicio por las leyes de impunidad a estos militares, pero se empiezan a sustanciar estos juicios por la verdad que tuvieron distintas formas en distintos lugares del país. Por ejemplo, en la jurisdicción de La Plata, los juicios por la verdad se llevaron adelante ante la Cámara Federal de La Plata. La Cámara Federal de La Plata fue la que abrió la instancia de los juicios por la verdad, donde todos podían ir a declarar y a aportar pruebas, y la Cámara Federal de La Plata muchas veces convocaba a muchas personas que, de haber sido posible, podrían haber sido imputadas, pero eran citados como testigos para declarar sobre hechos en los cuales ellos habían intervenido directamente, obviamente desde un punto de vista represivo. En la ciudad de Rosario, esos juicios por la verdad se sustanciaron ante los juzgados federales de primera instancia. No fue la Cámara Federal la que tomó la situación, sino los juzgados federales de primera instancia. Y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la justicia en lo contencioso administrativo. Se consideró que en realidad eran acciones meramente declarativas las que se tenían que sustanciar. Entonces, ante la justicia en lo contencioso administrativo, las víctimas o algunos organismos de derechos humanos plantearon la situación y empezaron en un procedimiento escrito a llevarse adelante esos juicios por la verdad. Todo esto tiene una eclosión cuando, a partir de la asunción del presidente Néstor Carlos Kirchner, se produce lo que es la declaración de nulidad de las leyes de impunidad por parte del Congreso de la Nación, y posteriormente se produce la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte de aquellas leyes que impedían el llevar a juicio a todos los autores de delitos de lesa humanidad. La idea era hacer un poco un paneo histórico de cómo fue la eclosión de todo esto, cómo fue el desarrollo de toda esta situación. Siempre digo que cuando a partir del año 2003-2004, algún grupo de fiscales empezamos a sustanciar estas investigaciones, tratamos de tomar algunos modelos, pero nadie sabía muy bien cómo investigar una cantidad de hechos tan importantes en su número, de pluralidad de víctimas y de pluralidad de imputados. Un poco se tuvo que ir aprendiendo sobre la marcha y sobre prueba-error de cómo ir haciendo las investigaciones y cómo ir sustanciando estos juicios. El momento en el que estamos es un momento, digamos, donde estamos luchando contra lo que es otro tipo de impunidad, que es la impunidad biológica. Hay muchos autores de estos hechos que no han sido llevados nunca a juicio. Lamentablemente el tiempo pasa y muchas veces los tribunales de justicia no tienen la aceleración que tuvieron en determinado momento en la celebración de estas audiencias por delitos de lesa humanidad. Yo recuerdo en el año 2008, 2009 y 2010 fui convocado por el entonces procurador Esteban Rigui para integrar un equipo de fiscales que fuimos los que llevamos a juicio los primeros casos de un circuito que era el circuito del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, todo lo que es la guarnición militar de Campo de Mayo, donde había un centro clandestino de detención muy importante que se llamaba El Campito. Y en ese momento, los primeros juicios que se realizaron, nosotros teníamos audiencias 3 veces por semana. Es más, recuerdo en Campo de Mayo 2, el segundo juicio, creo que dejamos las audiencias el 23 de diciembre y las reanudamos el 6 de enero después de Reyes, es decir, en plena feria judicial. Y conseguimos que el tribunal habilitara la feria para celebrar estos juicios, y juicios con una gran cantidad de imputados, con una gran cantidad de víctimas, tenían sentencia en pocos meses. Hoy los juicios que se están realizando a gatas podemos conseguir que los tribunales fijen una audiencia por semana, en el mejor de los casos.
Y son juicios que tienen muchos imputados y muchas víctimas, y obviamente estamos peleando contra eso, ¿no? Contra la impunidad biológica por la muerte de los imputados, por la incapacidad sobreviniente de los imputados, porque muchas veces se vuelven seniles y no pueden estar en juicio por no poder defenderse, obviamente por no estar en capacidad como para poder estar en juicio, pero también hay una impunidad del otro lado, porque también se mueren muchas víctimas y muchos testigos y muchas personas que podrían atestiguar, que deseaban atestiguar, que querían estar en esos juicios para poder brindar su testimonio, no lo pueden hacer. De todos modos, yo creo que el derecho a la verdad es un derecho que es totalmente vigente, y aun cuando los imputados hayan muerto, aun cuando las víctimas hayan muerto, creo que estos hechos deben llevarse a juicio, deben investigarse y al menos tener una resolución judicial, una sentencia que digan quiénes fueron las personas autoras de este hecho y quiénes fueron las víctimas. El año pasado tuvimos un juicio y una sentencia judicial sobre hechos ocurridos sobre principios del siglo XX en la provincia del Chaco, en la llamada masacre de Mapalpí, donde integrantes de los pueblos originarios fueron masacrados por fuerzas represivas del Estado Nacional, y pese, digamos, a la muerte de los imputados, a haber pasado muchos años en relación a los hechos y a la muerte de muchas víctimas, se pudo lograr una sentencia que al menos puso sobre la verdad histórica cómo habían acontecido esos hechos y cómo habían sido masacrados integrantes de los pueblos originarios. Finalmente, creo que sobre toda esta situación lo más importante es la tenacidad de las víctimas, la tenacidad de los organismos de derechos humanos, de la lucha inclaudicable, sin haber levantado nunca la mano contra ninguno de los imputados. Yo he participado en muchísimos procesos en los cuales ha habido imputados sentados, ninguno ha sido agredido, nadie ha sido agredido de ninguna manera, han podido ejercer libremente sus defensas y han podido tener el derecho que ellos no les dieron a sus víctimas. Creo que eso nos coloca a nosotros como Estado Nacional Argentino en un lugar de privilegio en el concierto internacional. Creo que no somos conscientes muchas veces de que como sociedad somos la única sociedad que ha logrado el juzgamiento de estos hechos atroces con los jueces naturales, sin constituir comisiones especiales, sin ser sometidos a tribunales internacionales que tuvieran que juzgar estos hechos, sino que ha sido la propia sociedad y los propios integrantes de la sociedad quienes se han responsabilizado por lograr que estos hechos no queden impunes. Creo que esto es lo importante y creo que hay que persistir en esto, no solamente por esta situación que se da en la actualidad en relación a los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar, sino que debe servir de ejemplo para poder llevar estas situaciones de justicia a cuestiones que a lo mejor están ocurriendo en la actualidad y no nos damos cuenta muchas veces de la semejanza que pueden tener con hechos que han ocurrido en un pasado cercano. Un poco retomando lo de Juan, pero desde otro campo disciplinar. Yo soy antropóloga, pero no forense, que es una de las ramas más conocidas de la antropología. Tampoco soy arqueóloga, sino que soy antropóloga social o sociocultural, como nos gusta decir en Rosario. Ahí me recibí, ahí ejerzo como docente, como investigadora, y mi acercamiento al Ministerio Público Fiscal tuvo que ver con eso, con qué podía aportar la antropología en distintas cuestiones judiciales. Y mi último paso por el Ministerio Público Fiscal tuvo que ver con Lesa Humanidad y la Fiscalía, la unidad de Lesa de Rosario. Un poco quería pensar con ustedes por qué una película como la que nombró Juan llamó tanto la atención y despertó, voy a hacer generalidades, que no quiere decir que haya despertado en toda la población esta, pero vamos a jugar un rato, despertó el interés por la dictadura y o por el juicio a las juntas.
Eso tiene algunas respuestas que no son positivas. La primera respuesta negativa es que la sociedad argentina hace más de 4 décadas que no tiene noción concreta de la historia nacional. Y eso es grave, es preocupante y nos ubica en el escenario actual. Nosotros no estamos en el escenario actual porque seamos el peor país del mundo, como dicen algunos, sino que estamos en el escenario actual porque la hegemonía mundial y local, ¿sí? La hegemonía son los poderes reales, no son los estados, no son los gobiernos, no son los presidentes, no son los ministros, están en otro lado, aunque a veces toman el poder, a veces con el voto, a veces con los golpes de estado, pero llegan al poder de los estados, pero no son necesariamente ni el estado ni los gobiernos, porque la sociedad argentina desconoce qué vinculación tienen esos hechos de este pasado que ya enunció Juan con la realidad más contemporánea, ¿no? Entonces, acá en el salón, primero empecé sin agradecer, pero bueno, agradezco profundamente la invitación y agradezco profundamente estar acá en este bello salón italiano. Yo tengo orígenes italianos, así que me siento parte de este lugar. ¿Por qué, digamos, acá hay jóvenes? Por lo que estoy viendo, también hay niños, pero que no me pueden entender porque son más precoces, más pequeños. ¿Por qué un joven de 20, 18, 23 años puede interesarse por la dictadura, ¿no? Porque claramente para un joven es la prehistoria, es algo muy lejano, es algo con lo cual cree no tener relación y es algo que le pesa, por un lado por aburrido, pero por otro lado, y creo que esto es lo central, por lo doloroso del tema, ¿sí? Nosotros no estamos en una sociedad que mire el dolor, más bien estamos en una sociedad que niega el dolor y eso genera, bueno, ignorancias, ¿no? Y el concepto de ignorancia es un concepto interesante porque ignorante es aquel que ignora algo y si uno ignora algo y reconoce que lo ignora, puede cambiar la situación. Pero cuando ignoramos y no reconocemos que ignoramos, vamos a seguir ignorando. Entonces, ¿qué vinculación hay entre el presente y la dictadura? A mí me gustaría pensar en dos conceptos, el de democracia y el de dictadura. Porque también, si nosotros fuésemos una sociedad con formación ciudadana, esto no tendría que ser explicado. Toda persona mayor de edad tendría clara noción de cuál es la diferencia entre un proceso dictatorial como el que acaba de nombrar Juan y un proceso democrático como el que estamos viviendo hoy en la actualidad. Y ahí tenemos el segundo problema, porque si yo desconozco en una sociedad que sufrió la dictadura y que sufrió dictaduras previas, pero sabemos que la última fue la más dura, porque además nos metió en una guerra, ¿no? O sea, Argentina, por primera vez en su historia, participó de una guerra con potencias extranjeras. Eso tampoco es un dato menor para un joven de 20 años, porque si hubiese nacido hace 40, hubiese ido a la guerra y probablemente hubiese muerto en la guerra, ¿no? Entonces es algo que nos trae al presente, porque uno tiene que pensar siempre su vida también en relación a lo que le puede haber pasado en un pasado, pero también lo que le puede pasar en un futuro, ¿no? Democracia, dictadura. Y ahí tenemos también otro problema, que es sociedad civil, comunidad y relaciones sociales. Los jóvenes, que en línea general fueron los perseguidos por la dictadura que acaba de explicar Juan, eran jóvenes que tenían entre 15, 14 y 30 años de edad. Esa es la franja etaria de los desaparecidos y de los asesinados durante el proceso dictatorial. En líneas generales, por supuesto que hay gente más grande que fue asesinada y hay bebés, hay niños y hay no nacidos también asesinados por la dictadura. Pero bueno, la franja etaria más grande era la franja que nosotros hoy podemos denominar juvenil. Ese es un tema también interesante porque la juventud como concepto es un concepto moderno, no sé si ustedes saben, pero hasta la década del 50, a nivel teoría sociológica estoy hablando, no existía el concepto juventud. El concepto juventud aparece cuando el sistema capitalista logra determinado bienestar. Juan habló del bienestar, ¿no?, que había en la sociedad argentina hasta el año 76. Una sociedad de bienestar
que fue la que el sistema capitalista produce después de las 2 guerras mundiales, no quiero hacer historia, pero lo digo rápido para que pensemos, un concepto que nosotros no problematizamos como es el de juventud. Creemos que la juventud es algo que vivieron todas las sociedades, No, la juventud es un concepto capitalista, occidental y claramente vinculado a la década del 50-60. ¿Esto qué quiere decir? Que los primeros jóvenes de la sociedad capitalista fueron los jóvenes que, no solamente en Argentina, sino en la región latinoamericana amplia, fueron perseguidos, asesinados y desaparecidos. Eso nos dice algo, ¿no? Un sistema que inventa una categoría generacional, a su vez después la persigue. Porque es el mismo sistema el que desapareció, asesinó y encarceló a miles de jóvenes, no solamente en la República Argentina, sino en el continente. Pero vamos a hablar de Argentina porque es lo que nos trae hoy acá y porque esto que dice Juan es importante. Argentina es reconocido a nivel internacional por los juicios y por los avances en esa justicia con las víctimas de la dictadura. Entonces, esas jóvenes salieron a hacer lo que salieron a hacer, militar, pensar solidariamente en el otro, pensar solidariamente en la comunidad. Esos jóvenes fueron llevados a esa militancia por ideas políticas que había en el mundo y que venían de 2 hechos claros. Uno es el Mayo francés del 68 y otro es el hipismo. Ahora está mucho la película de la serie de Fito, ¿no? Bueno, vamos una década atrás de lo de Fito. La revolución hippie en Estados Unidos, ¿no? Esos 2 movimientos, sumados a la guerra de Vietnam y a la resistencia y a la guerra de Vietnam por los soldados norteamericanos, etcétera, lleva un montón de ideas en el mundo que se terminan traduciendo de distinta manera, pero una de esas ideas era la lucha armada para una sociedad más justa. Vamos a sintetizar porque si no voy a estar 50 horas, pero más o menos tiene que ver con eso. Jóvenes que querían una sociedad más justa, de la manera en que la época y la década generaba esa sociedad más justa. En algunos casos con lucha armada y en otros casos no. Con una militancia barrial, una militancia política, una militancia fuertemente sindical. La mayoría de los desaparecidos eran delegados sindicales, gremiales. Bueno, entonces... Y además, bueno, ni que contar, gracias, porque me había olvidado ese detalle, formados la mayoría de esos jóvenes en escuelas religiosas. Porque la iglesia, en la década del 70, participaba de lo que se denominó teología de la liberación. Y esa teología de la liberación implicaba que el cielo no tenía que ser en el futuro, sino que el cielo tenía que ser ahora para todos. ¿Sí? También sintetizado lo que estoy diciendo. Entonces esos jóvenes se formaron en esas iglesias, en esos colegios católicos, iban a las iglesias católicas, fueron seminaristas, fueron curas y quisieron la revolución de la manera que la época les permitió pensar la revolución. La dictadura trajo, no solamente para esos jóvenes, para esas familias, para esa comunidad, muerte, sino que la dictadura, y esto lo quiero recalcar, la muerte la trajo para la sociedad toda. Toda la sociedad argentina sufrió la dictadura cívico-militar, de la misma manera que toda la sociedad argentina sufrió la guerra de Malvinas. Esos 2 acontecimientos de un mismo periodo histórico son traumas sociales que nosotros tenemos en nuestro inconsciente, pero también en nuestro consciente. O sea, nosotros participamos de la vida social, no importa la generación en la cual estemos viviendo, pero si estamos vivos hoy, estamos, digamos, viviendo esto con traumas de esa época. Algunos de manera directa porque ya estábamos nacidos, otros de manera indirecta porque son sus padres los que vivieron esa época y no la pudieron contar, así esos padres no hayan sufrido persecución directa por parte de la dictadura. ¿Sí? La sociedad toda vivió en el terror y del terror se salió gracias a la resistencia, en principio y fuertemente, de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Nosotros tenemos una organización
social, civil, que no existe en el mundo antes de que las madres y las abuelas salgan a Plaza de Mayo. Y hoy, madres y abuelas de Plaza de Mayo son, digamos, ejemplo a nivel mundial para otras madres que no necesariamente pierden los hijos por una dictadura, pero sí que pierden los hijos por el narcotráfico, por los paramilitares, por las fuerzas de seguridad. Yo he estado en Colombia, he estado en México, y la historia de madres y abuelas que yo he llevado emociona de una manera, digamos, increíble a personas sin ningún tipo de formación política ni de formación educativa. Yo he hablado frente a comunidades, no sé si saben, pero en Colombia hay comunidades de desplazados, que son comunidades campesinas que fueron desplazadas por el gobierno del Estado colombiano, por los paramilitares del gobierno colombiano y por las propias FARC del Estado colombiano. Y yo he estado frente a esas comunidades y he estado frente a campesinas que se han emocionado hasta las lágrimas cuando yo he relatado la historia de las madres caminando por la Plaza de Mayo y solamente pidiendo aparición con vida con su pañuelito, ¿no? Que era su pañal. Marco esto, y quiero ir a lo que me interesa más en profundidad, que es la distorsión de la historia nacional de parte de los poderosos de siempre. Distorsión que no paró después de la dictadura, distorsión que tiene siempre los mismos adjetivos para aquellos que de manera directa o indirecta cuestionan o luchan por sus derechos. Ya sea un gremio que hace un paro porque su salario es muy bajo, va a ser distorsionado en su reclamo por primero los medios de comunicación y después por la población toda. Por más que esa población sea la madre de un maestro que sabe que el maestro está castigado con su salario, pero la madre del maestro va a escuchar TN y va a reproducir lo que dice TN. Y además va a decir que no escucha TN. Porque el mejor elemento de persuasión que tienen los medios es la ignorancia de aquel que los escucha y los reproduce, negando que los reproduce. Ese es el mejor, digamos, es realmente felicitable, y no lo hacen al azar. Lo hacen con el apoyo y con la lectura de las ciencias sociales que habilitan cómo adoctrinar a la población. Porque nosotros, en democracia y en dictadura, somos adoctrinados. Y no somos adoctrinados por el Estado, por las escuelas, por las universidades. Somos adoctrinados por los medios de comunicación y por los poderosos del mundo y los locales que reproducen ese poder. Entonces, marco lo de madres porque pensemos, sobre todo para los más jóvenes de la sala, pero creo que para todos, porque me parece que la distorsión tiene un logro que es ser ahistórica, ahistórica. En la década del 70, cuando empiezan a aparecer los desaparecidos y las viejas empiezan a marchar por la plaza, viejas que no son reivindicadas en la película 1985, y eso hay que decirlo, casi no aparecen, y eso no es un dato menor, pero no vamos a analizar la película, lo tomo porque Juan lo tomó. Las viejas fueron denominadas las locas de la plaza. Pensemos cómo una sociedad civil, no hablo de la dictadura que lo dijo, no hablo de los periodistas que lo dijeron, hablo de la sociedad civil que pudo y puede hoy en día reproducir la idea de que una madre puede mentir sobre el destino de su hijo, no sé para qué, porque eso habría que preguntarlo, ¿no? Porque eso mismo se dijo en el año 2017 con Santiago Maldonado. Santiago Maldonado desapareció de la faz de la tierra y los primeros 2 meses de su desaparición se culpó a la familia. Se dijo que Santiago andaba girando por la vida y que no era desaparecido. Se dijo eso. Y la población civil reprodujo eso. Otra población civil no reprodujo eso, salió a las plazas de todo el país a reclamar por una consigna que había sido dejada de lado, que era aparición con vida. ¿Sí? Por supuesto que la sociedad civil que yo digo que está adoctrinada es claramente la sociedad civil que no puede pensar reflexivamente no sobre su pasado, sobre su presente. ¿Cuáles son las condiciones de vida
y quién le condiciona esa vida a esa sociedad civil. Nosotros tenemos, por suerte, en la República Argentina un bagaje de memoria, un bagaje de verdad histórica que no solamente está en los organismos de derechos humanos, sino que también está en la sociedad civil. Pero también tenemos una parte de la sociedad civil que vive engañada, que no sabemos si tiene ganas de vivir engañada o realmente el engaño es tan intenso que no lo puede visualizar. Cada caso es analizable en sí mismo. Yo soy docente universitaria y yo en mis clases de la universidad a mí me han dicho que es la primera vez que escuchan hablar de dictadura en la universidad pública. Yo trabajo en la Facultad de Humanidades y Artes y nosotros hace 4 décadas que estamos en democracia, ¿no? Para que esto pase, tiene que haber una negación que trasciende a la sociedad civil, en el sentido de mi mamá, mi abuela, el verdulero que me vende las verduras, fue a la escuela y tuvo maestras y directoras de escuela que no le explicaron esto. Y esto no se explicó ni en la era de Alfonsín, ni en la era de Menem, ni en la era de Néstor, ni en la era de Cristina, por supuesto en la era de Macri menos, ni en la era de Alberto Fernández. Estoy hablando de manera general y unívoca y homogénea. Por supuesto que hay maestros y hay docentes que lo hablan, pero son los mínimos. Si no, la película no tendría por qué haber llamado la atención. Si nosotros vamos a Alemania y una película sobre el Holocausto llama la atención, creo que, no sé, Solo que llamó la atención porque el tema es negado, el tema es tergiversado y el tema pone como victimarios a las víctimas. Y las víctimas, insisto, es la sociedad toda. Perdón, pero hubo películas que marcaron nuestra historia. Tenemos la historia de la República Perdida que trata el nunca más, la historia oficial. No, yo no estoy diciendo que no hubo películas, estoy hablando de... No, porque la sociedad tal vez tiene una cuestión generacional, estoy de acuerdo, y la falta de educación o de formación en los alumnos. Pero hubo películas que generaron debates y que sí, la historia oficial, pero a ver, voy para atrás. Yo estoy marcando 1985 porque es una película de estreno este año que atravesó todas las generaciones, que atravesó otra cosa interesante, hay que verlo, pero las clases sociales. No estoy diciendo que nunca el cine nacional tomó la dictadura, no estoy diciendo que nunca la escuela tomó la dictadura, lo que estoy diciendo es que a nivel currícula, por más que haya decretos, no se condicen con la realidad de las aulas, a eso me estoy refiriendo. Las aulas y las escuelas tienen mayor nivel de control desde el directivo que desde el ministro de Educación. No importa qué ministro de Educación sea. Y esto tiene que ver con las prácticas cotidianas y con las dimensiones cotidianas de nuestras vidas. La historia de la dictadura, por supuesto que fue enunciada en películas, hay miles de libros, hay investigaciones académicas desde hace 4 décadas. Si vos te pones en el Google académico y pones dictadura, te van a saltar miles y miles de investigaciones. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es por qué una película en el año 2023 toma tanta fuerza y parece ser vista como por primera vez. Por supuesto que hay salto generacional, que no es lo mismo en alguien de 40 que en alguien de 30 que en alguien de 20. Pero si vos tomás los comentarios sobre la película y el impacto de la película, no está solamente reflejado en la generación joven, está reflejado en todas las generaciones, porque fue un producto muy bien vendido. Pero quiero volver atrás, porque no importa, digamos, obviamente que la sociedad argentina viene trabajando el tema de la dictadura desde la propia dictadura, porque hay digamos, y si yo quiero pensar en Charly García y en Serú Girán, los temas de Charly estaban reflejando la dictadura y los estaba escribiendo. Por eso, digamos, nosotros tenemos maneras de eso y lo han hecho ciertos intelectuales, lo han hecho ciertos músicos, lo ha hecho cierto teatro, pero digamos, a nivel homogéneo, si hubiera pasado de manera total, te digo más, no estaríamos haciendo esta charla. Porque cuando algo está resuelto a nivel total, no es necesario volver sobre el tema, porque ya está asumido
y produce nuevas cuestiones. A mí me interesa el tema dictadura-democracia como palabras conceptuales porque hay poco entendimiento social sobre esos dos conceptos. Si nosotros vamos al momento final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el discurso más masivo que había era de que era una dictadura. Y la población civil reprodujo eso en todos lados, incluida en las escuelas públicas y en las universidades públicas. Entonces, si las propias instituciones educativas del Estado que estaba presidiendo Cristina Fernández de Kirchner en ese momento, que era presidenta, no podían diferenciar que lo que estaban viviendo no era una dictadura, sino que era una democracia, era un proceso democrático con un gobierno en el Estado que tomaba ciertas medidas que no vamos a analizar acá, pero que eran medidas hacia, digamos, en beneficio de la población toda, tenemos claramente que hay ignorancia en la sociedad argentina del concepto de democracia y del concepto de dictadura. ¿Esto se entiende lo que estoy diciendo? Y eso es grave para nosotros. ¿Por qué? Porque la democracia, a mí me gusta mucho un autor chileno que murió y que estaba muy preocupado por los gobiernos dictatoriales en la región, que se llamaba Norbert Lechner, era de origen alemán, pero era chileno, que él decía que las sociedades son el orden de lo posible y que todas las sociedades, tiene un libro que se llama La nunca acabada construcción del orden deseado, que toda sociedad es un orden deseado y que en ese orden deseado siempre hay pujas por quién define el orden deseado. Si nosotros tuviésemos una sociedad con un orden deseado, amplio, plural, igualitario, nosotros no tendríamos que estar discutiendo esto, porque estaríamos avanzando hacia una sociedad más igualitaria. Nosotros ni siquiera, no es que no estamos avanzando, nosotros estamos retrocediendo en una sociedad más igualitaria. Entonces, 3 cosas para insistir. Una es la idea de el trauma social de la dictadura en toda la sociedad civil. Y ahí quiero ir al mayor impacto que me produjo a mí la investigación en LESA. Impacto como profesional acompañando la tarea del fiscal, ¿sí? En ese sentido impacto. La sociedad civil que nosotros empezamos a buscar en relación a determinados acontecimientos, uno de ellos es un acontecimiento en el cual 5 personas del norte santafesino fueron asesinadas, o sea, en un pasaje en la ciudad de Rosario, en donde, por supuesto, ese asesinato de 6 personas fue enunciado por los medios en el momento, vía los comunicados oficiales de la fuerza del gobierno dictatorial como enfrentamiento, y vos ves los diarios de la época y está, digamos, retratado como un enfrentamiento, y nosotros logramos conseguir testimonios de personas que habían presenciado esos hechos y que recordaban esos hechos y que daban cuenta de cómo había sido el procedimiento en esos hechos. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad, insisto con sociedad civil porque es sociedad civil, que la sociedad civil que no tiene un hermano desaparecido, que no tiene un padre desaparecido, que no tiene un tío, un abuelo, un nieto, también tiene cosas para contar de la dictadura, cosas que le han hecho mucho daño durante décadas de no poder ser contadas. Cuando en el 2007, creo que es en el 2007, corregime, pone el decreto del Día de la Memoria Néstor Kirchner, ¿es 2007? La sociedad argentina, y si acá hay docentes capaz que tienen anécdotas mejores que la mía, yo daba clases ya en la facultad y tenía a mis hijos chiquitos en una escuela pública y empezaron a aparecer, tanto en la universidad como en las escuelas, testimonio de los padres de los chicos y de los abuelos de los chicos, 2007, de lo que tenían que contar, de lo que les había pasado. Yo tuve una alumna 2007 que se me acercó llorando a decirme cuántos episodios de violencia ella había visto en la dictadura. Y nunca lo había podido contar hasta el momento que sale un decreto presidencial que dice, no, pará, el 24 de marzo no puede ser un día más. El 24 de marzo tiene que ser un día de memoria, porque acá pasó un hecho que atravesó a toda la República Argentina y que nos marcó en el horror de algo que además sigue siendo horror en tiempo presente, por esto que decía Juan.
También hay una anécdota que a mí siempre me gustó mucho de Cortázar, de Julio Cortázar, que él decía en el año 83, 84, para los más jóvenes digo, Julio Cortázar, escritor argentino, su libro más famoso, Rayuela, reconocido a nivel internacional, vivió en Francia, no se exilió por la dictadura, se fue mucho antes. Él decía, yo no puedo volver a Argentina y sentarme en un café porque sé que al lado mío puede haber un torturador. Y nosotros vivimos 4 décadas sentándonos en cafés con torturadores al lado, o con informantes al lado, o con sacerdotes que pasaron por los campos de concentración pidiendo que el torturado hable, etcétera, 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 etcétera. Y al día de hoy, esas personas todavía están en la sociedad. Y voy a contar 3 anécdotas y voy a cerrar. La primera cuestión, sobre todo para los más jóvenes, por si no lo saben, lo que a mí me parece que marca más la realidad de la dictadura es la agrupación Hijos de Historias Desobedientes. Son los hijos de los militares que se aunaron en una agrupación para denunciar lo que ellos saben que sus padres hicieron. Eso me parece que marca que no hay 2 historias, que no hay 2 verdades, que no hay 2 memorias, que hay una sola memoria, y que es la memoria de la verdad histórica. Yo he hecho, durante la pandemia, hicimos charlas virtuales con esta agrupación y con hijos, con la agrupación Hijos, y en mi clase virtual, una joven contó que ella era nieta de un militar, que toda la vida le había contado, hablo del 2020, no del 1977, el 2020, su abuelo siempre había dicho en su familia que él no había hecho nada, que él nada, y está internado y le llega una citación judicial. Entonces le cuenta a la hija, que no era la hija de esta chica que fue alumna mía, sino que era la tía, que él había secuestrado un bebé. Y ese día que estaba esta chica que cuenta eso, una de las chicas de Historia Desobediente cuenta que una de las patologías de los hijos de militares es el autismo. ¿Sí? Y esta chica cuenta que su hermano es autista. Esto es verdad, o sea, no estoy haciendo ninguna historia ficcional. ¿Qué quiero decir con esto? Por eso marco lo del trauma. Y por eso marco lo de la no verdad dicha durante 4 décadas, o dicha a medias, mentida en los medios y también mentida por ciertos representantes de ese poder que hoy atraviesa nuestra sociedad y que hoy nos sigue engañando en términos de cuál es la diferencia entre una dictadura y una democracia. Y un elemento que quizás los jóvenes que están allá sentados no saben, porque creo que en la película lo muestran muy poco y porque creo que por suerte nosotros no volvimos a vivir eso en democracia, salvo en 2 o 3 periodos, que fue el estado de sitio, digamos. Esta idea de que no se podía salir a la calle a determinada hora y de que además no podías hablar con nadie en la calle, eso para las generaciones más jóvenes es un imposible, es una película de ciencia ficción. Fuertemente lo que es una dictadura, muy fuertemente marca. Entonces una de las ideas centrales es la idea de libertad, ¿no? Que hoy anda ahí también, ¿no? Media atrapada en ciertas consignas partidarias que son muy falsas, digamos, porque no hay posibilidad de libertad si no es una libertad común, comunitaria, social, colectiva. No hay libertad si el otro va a estar entrampado en lo que vos considerás libertad, ¿no? ¿Qué es la libertad del mercado? Y qué es lo que Argentina ha escuchado en época de dictadura, en época de Menem y en otras épocas. La libertad es un concepto maravilloso que vale la pena rescatar, que vale la pena no regalarle a un partido político, porque la libertad es la vida de todos nosotros y también es la posibilidad de conocer la verdad. Yo siempre digo que
no está tan mal alguien que te dice la dictadura estuvo bien, si considera eso. El tema es que esa persona tiene que asumir que acepta que se haya torturado a mujeres embarazadas, que se haya secuestrado y quitado la identidad a niños, a bebés, que se haya desaparecido personas. Entonces cada quien juzgará los límites de la humanidad de esta persona. Pero uno de los elementos centrales para tener democracia es recuperar la idea de humanidad. Y la idea de humanidad tiene que ser no porque le pasa algo a mi hijo, sino porque le pasa algo al hijo de otro. Porque le pasa algo al que está al lado mío o al que está a kilómetros y kilómetros de distancia. Nosotros creo que como sociedad hemos crecido un montón, nosotros somos reconocidos a nivel internacional por los juicios y toda la historia que enunció Juan. A nosotros nos falta adquirir la conciencia más colectiva de esa historia y poder avanzar hacia una sociedad que sea mucho más inclusiva que la que podía haber en el año 1975-76, en la que claramente, como dijo allá por los 90 el subcomandante Marcos, quepamos todos. O sea, una sociedad en la que quepan todos es lo que es una sociedad más justa. Y una sociedad que promete exclusión, desigualdad, desocupación, es una sociedad injusta y nos compromete a todos eso. Entonces, la idea de historia, de democracia, de dictadura, fuertemente atrapada en la idea de memoria. Hablé de Colombia y de México porque Carlos me pidió que un poco cuente esas historias y, digamos, a mí me llamó muchísimo la atención en Colombia y en México, primero, la admiración por la República Argentina. De hecho, una de las personas en México, yo estaba en un congreso de Derecho Penal, y una persona que habrá tenido 45 años se me acercó y me dijo, yo vi La Noche de los Lápices y me marcó de por vida, ¿no? Para los chicos que están allá atrás, si no vieron La Noche de los Lápices, todas esas películas aparte están y están remasterizadas, no sé cómo se dice, lo mismo que la historia oficial, ¿no? Y a mí me impactó muchísimo porque, digamos, yo era 2019, se me acercó un tipo y yo digo, fíjate el impacto que tiene el cine y lo importante que esto se haya visto en ese país, ¿no? En ese sentido, Argentina es un país fuerte, es un país resistente. Nosotros tenemos una base de ética en madres, abuelas, hijos, organismos de derechos humanos que han soportado durante décadas la estigmatización y que sin embargo no han bajado las banderas. Yo ayer estaba viendo un documental chileno que si quieren lo pueden ver, que está por YouTube, que se llama Nostalgias de la Luz, que es una trilogía, pero ese es el primer capítulo, digamos. Patricio Guzmán es un documentalista chileno que estaba muy preocupado por Chile, por la dictadura, y yo lo pasé en mi cátedra ayer de problemática antropológica, y lo que ves también viendo el documental son madres chilenas que buscan huesos en el desierto de Atacama. Ves la diferencia entre Chile y Argentina en relación a los organismos, las luchas y los avances. Entonces me quiero ir con esa idea, ¿no? Los avances están. El tema es que esos avances sean tomados por más sociedad civil para avanzar por más derechos sociales, para tener sociedad mucho más justa, más inclusiva y para tener sociedad mucho menos ignorante de sus propios procesos políticos y de su propia historia.